Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso sobre órdenes e intérprete de órdenes de Linux. Vamos a desarrollar la lección 8 que lleva por título Ejemplos de programas de script. En esta lección nos proponemos, al igual que en la lección séptima en la anterior, como objetivo que domines los principios básicos del desarrollo de programas para el intérprete de órdenes, programas que llamamos script. Y como competencia, que seas capaz de entender lo que hace un script y cómo lo hace, y también que seas capaz de desarrollar tus propios scripts. En esta lección nos apoyaremos en 3 ejemplos de script. Vamos a verlo. Los tenemos en pantalla. Sus nombres son mi calculadora, my head y qué grupos. Estos 3 scripts, observen que tienen habilitado el permiso de ejecución. Recuerden lo que vimos en la lección anterior. Un script es un programa, en definitiva, es un fichero ejecutable. Se trata de un programa que contiene órdenes. En estos scripts vamos a ilustrar los conceptos generales que vimos en la lección anterior. Vamos a empezar por el ejemplo más sencillo. El script que se llama mi calculadora. Este script lo que hace es evaluar una expresión aritmética que le pasamos como argumento. Por ejemplo, le pasamos como argumento 2 más 9. Este script lo que hará será evaluar la expresión aritmética. 2 más 9 igual 11. Vamos a poner una expresión más compleja. Ponemos doble comilla y más adelante explicaremos por qué. Por ejemplo, cerramos comillas y vamos a evaluarlo. Y aquí tenemos el resultado. Bien, vamos a ver el contenido de este script. Utilizaremos el V, el editor de texto del sistema. Aquí lo tenemos delante el contenido del script. Como podemos observar, siempre empezamos con la misma sentencia, la misma línea de órdenes, que es almohadilla admiración y un path name a la ruta del intérprete de órdenes que queremos que ejecute el script. En este caso es el bash, nuestro script, nuestro intérprete de órdenes que siempre hemos utilizado en el curso. Luego aparecerá una serie de líneas de comentarios. Los comentarios, recuerden que empiecen con almohadilla, ¿de acuerdo? Y luego ya empezamos con las órdenes propiamente dichas. Empezamos con un if, comprobamos que se le ha pasado a al menos un argumento, es decir, o mejor dicho, probamos que en el caso de que se haya invocado sin argumento es una invocación incorrecta. Doble paréntesis, ¿de acuerdo? Evaluación, recuerden que esto significaba evaluación aritmética, ¿de acuerdo? Es una comparación y preguntamos si el número de argumentos es 0. Entonces salimos. Si efectivamente se ha invocado con argumentos, pues simplemente evaluamos los argumentos que hemos pasado y los consideramos una expresión aritmética. Recuerden, aquí tenemos en esta línea, estamos en esta línea, fíjense, evaluamos la expresión mediante el operador evaluación aritmética, mediante la orden evaluación aritmética, eso es doble paréntesis. ¿Y qué evaluamos? Pues dólar asterisco. Recuerden que dólar asterisco se convierte en obtener todos los argumentos que se han pasado en la línea de órdenes. Se evalúa todo como una expresión. Y el resultado lo asignamos a la variable resultado. ¿De acuerdo? Posteriormente imprimimos el resultado. Este es el script, un ejemplo de script muy sencillo que, repito, evalúa una expresión aritmética. Bueno, recordarán que antes, al principio, cuando pusimos las ilustraciones, invocamos la expresión el script con dobles comillas. Vamos a explicar por qué tenemos que poner dobles comillas. Y vamos a forzar un error. Mi calculadora. ¿De acuerdo? Y vamos a poner esta expresión. Vamos a utilizar los paréntesis. Por ejemplo,
y cerramos paréntesis. Vamos a ver qué ocurre. Efectivamente vemos que se ha producido un error. ¿Cuál es la causa de este error? Aparentemente esto es una expresión aritmética correcta. Es un paréntesis y cerramos paréntesis y una multiplicación. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el error? La causa del error es la siguiente. Hemos introducido una expresión con paréntesis, abrir y cerrar paréntesis. Para el shell, para el bash, para el intérprete de órdenes, recuerden que abrir y cerrar paréntesis, los paréntesis son caracteres especiales. De forma que cuando internamente en el script se evalúa y se retorna el error, la expresión, va a intentar forzar, digamos, el significado que tiene el abrir y cerrar paréntesis, que son, repito, un carácter especial. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer para que el paréntesis no se... el paréntesis o otro carácter, metacarácter, que tenga un significado especial, no se expanda, que es la expresión que se dice cuando en el contexto de los intérpretes de órdenes, no se expanda y tome, digamos, su significado especial para el intérprete, lo que tenemos que hacer es entrecomillarlo. Y así deshabilitamos, digamos, su significado especial. Volvemos a poner la misma expresión y si lo ponemos entre paréntesis, ahora efectivamente vemos que se ha evaluado correctamente. Bueno, esto es un ejemplo bastante sencillo, ¿vale? Vamos a ver el siguiente script. Vamos a limpiar la pantalla. Y el siguiente script que vamos a ejecutar es qué grupo. Un script que se llama qué grupo. Este script se le pasa un argumento solo y solo uno, que debe ser un nombre de usuario, y este script nos devuelve todos aquellos grupos a los que el usuario que se pasa como argumento pertenece. Vamos a poner Prometeo. Y que vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos, Prometeo pertenece a los grupos ADM, Dialout, CD-ROM, Floppy, Audio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, antes de pasar a ver el fuente, por así decirlo, el código del script, conviene ver la estructura de los archivos que intervienen y que este script, por lo tanto, maneja. Como estamos hablando de usuario y grupos de usuarios, en el sistema, los usuarios y los grupos de usuarios se registran en dos ficheros. Los usuarios en el archivo que está en el directorio etc, ¿vale? sswd. Vamos a ver. Aquí tenemos el contenido de este usuario, de este fichero. Fijémonos, es un archivo texto y en cada línea contiene un usuario y un conjunto de sus atributos. ¿De acuerdo? Cada campo está separado por los dobles puntos. Es decir, que en este punto nos interesa solo saber que en cada línea tenemos un registro por cada usuario y que el nombre del usuario es el primer campo. Por ejemplo, el usuario root, el usuario daemon, el usuario bin, sys, sync, games, etc. Y el resto son atributos, otros atributos que contiene ese usuario. Y también otro aspecto importante, entre campo y campo tenemos un carácter separador, que son los dos puntos. Por otro lado, los grupos del sistema se almacenan en el archivo group, que está en el directorio etc. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. Al igual que el archivo que vimos anterior, cada grupo de usuarios tiene una línea, cada grupo existente en el sistema contiene una línea en el archivo, ¿vale? Y un conjunto de atributos asociados a cada grupo se encuentran reflejados en su línea. Por ejemplo, el grupo root, ¿de acuerdo? El nombre se encuentra como primer argumento, ¿vale? Después tenemos un segundo argumento que aparece una X, que digamos que está ignorado, es un campo que en las versiones actuales de Linux y de Unix concretamente, digamos, ya no se utiliza, ¿vale? El tercer campo es un número que es el identificador numérico del grupo y a continuación, dos puntos, viene la relación de usuarios que pertenecen al grupo. En este caso, el grupo root, ¿vale? No tiene aparentemente ningún usuario. En cambio, el grupo ADM, aquí lo tenemos que posee un usuario, que es Prometeo. Al igualmente que Dialout, que tiene Prometeo. Por ejemplo, audio. El grupo audio tiene los usuarios que forman el grupo audio son Pulse y Prometeo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hace este script? Pues repito, vamos.
nos devuelve, dado un nombre de usuario, nos devuelve a los grupos a los que pertenece. Bien, vamos a ver ahora el código del script. Bien, bueno, vamos a ver. Como siempre, empezamos garantizando que quien va a ejecutar este script es el intérprete de órdenes que nosotros queremos, que en nuestro caso es el bash. Después, una serie de líneas de comentario, en este caso siempre es buena estrategia y buena técnica el comentar el script y explicar cómo se invoca y en caso de utilizar argumentos, el significado de los argumentos. Bien, empezamos. Lo primero que se testea con una sentencia if es ver que se ha pasado un argumento, porque si se ha pasado con 0 o más de un argumento, se trata de una invocación incorrecta. Por eso ponemos dólar. Recuerden, dólar almohadilla nos devuelve el número de argumentos de la orden. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, a continuación, si superamos este chequeo de la forma de invocar el script, pasamos a esta línea. Recuerden, en esta línea, ya la vimos en la lección anterior, tiene por misión redireccionar, en este caso, al canal 0, que es el canal estándar de entrada, el fichero que está en etc, que se llama PASSWD. Recuerden que lo vimos hace un momentito, este fichero contiene todos los usuarios del sistema. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, la sentencia IFS igual 2 puntos. La orden IFS igual 2 puntos. También lo vimos en la lección pasada. Estamos indicando que a partir de este momento utilice como carácter separador entre campos de una línea los 2 puntos. Recordarán que en este fichero, en el PASSW, vimos que el carácter separador entre los campos es los 2 puntos. Por eso utilizamos esta orden que acabamos de ver. Bueno, luego utilizamos una variable, lista, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Que va a contener el resultado de la ejecución del script. Esta variable al final se mostrará por pantalla. Y fíjense, lista igual, doble comilla, $1, las dobles comillas inhabilita el significado especial que tiene ciertos caracteres especiales, a excepción de, entre otros, del dólar. Entonces, $1 será el argumento que le hemos pasado. Pertenece a los grupos, 2 puntos, ¿vale? Y asignamos inicialmente este literal, ¿de acuerdo? Bueno, luego entramos ya en materia, propiamente dicha con el script, ¿vale? Hacemos una lectura, while, aquí tenemos el while, ¿de acuerdo? El while. ¿Y qué es lo que hace este while? Pues evalúa la orden read y 5 campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, perdón, ¿de acuerdo? Que son los distintos campos que se almacenan, que tiene cada usuario y que se almacenan en el fichero PASSWD que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? En cada uno de esos campos los almacenaremos en cada una de esas variables. No habrá problema, puesto que hemos dicho que el carácter separador son los 2 puntos. Ya con eso, el Intel Shell sabe cómo organizar la estructura interna del registro y asociar los valores correctos a cada una de estas variables. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos este while? Bueno, hacemos este while porque queremos ejecutar, propiamente dicho, hacer la búsqueda del usuario, buscar el usuario en los distintos grupos, siempre y cuando el usuario exista. Y aquí lo tenemos. Si usuario, el usuario que acabamos de leer en esta sentencia, si usuario es igual al argumento que hemos pasado, efectivamente se trata de un usuario existente en el sistema. Y a continuación, volvemos a hacer otro redireccionamiento. En este caso del fichero group, que contiene los distintos grupos del sistema, pero ahora abrimos un nuevo canal, que es el 3. A este punto el script solo tenía abiertos 3 canales. El 0, el 1 y el 2. Pues bueno, con la sentencia exec que estamos viendo, abrimos un nuevo canal de entrada y se lo asociamos al fichero group que está en etc. A continuación, ¿qué haremos? Pues lógicamente leeremos cada una de esas líneas, que es lo que tenemos en este while, ¿vale? Leeremos cada uno de los campos que vimos antes que contiene cada línea del fichero group, ¿de acuerdo? ¿Y qué haremos? Pues buscar en la lista de usuarios del grupo, que se almacenará en esta variable, lista USR, si el usuario, si $1 está en esa lista. Veremos cómo lo hacemos. Pero otro detalle, fíjense, aquí hemos puesto -U3. Recuerden que la read la opción -U3 significa que lea, pero no por el canal 0, que es el canal de entrada, por defecto. Va a leer del canal 3, es decir, del fichero group. Este es un ejemplo de script que maneja de forma simultánea 2 canales de entrada, el 0 y el 1, asociados a distintos ficheros.
Bien, una vez leído la línea del grupo, ¿qué haremos? Pues bueno, vamos a empezar, que esto hay que explicarlo con un poco de calma para que se entienda. Hemos dicho que la variable lista USR contiene la lista de usuarios del grupo que hemos leído. Vamos a utilizar un until. Until es un while, pero con la condición negada. ¿De acuerdo? Bien. Mientras la lista, mientras la lista de usuarios, ¿de acuerdo? Sea distinto, no sea nula, es decir, mientras hayan usuarios en la lista, ¿qué tenemos que hacer? Pues extraer el primer usuario de la lista y comprobar que es el usuario que buscamos. ¿De acuerdo? Pues esto lo hacemos con este if. ¿Vale? Comparamos lista USR igual usuario. Esto lo hacemos para el caso de que lista de usuario tenga un solo usuario. En ese caso, si es así y coincide, pues este if se cumplirá. ¿Y qué haremos? Pues añadiremos, ¿de acuerdo?, el grupo a la lista de grupos del usuario que estamos buscando. El usuario que estamos buscando forma parte. ¿De acuerdo? Bien. Si no es así, es decir, si la lista de usuarios no contiene un solo elemento, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué haremos? Pues extraemos el primer elemento de la lista y lo vamos a comparar con el usuario que estamos buscando. Y esto lo haremos con esta orden. Dólar, abrimos paréntesis, lista de usuarios, almohadilla, asterisco, coma, y cerramos llaves. Abrimos llaves y cerramos. Esto es una operación de string. ¿Y qué es lo que nos hace? Buscar un patrón en el contenido de la variable, empezando por el principio, de forma que si lo encuentra, nos devolverá el contenido de la variable, pero quitándole aquella parte del contenido, empezando por el principio, que concuerda con patrón. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿qué ocurrirá? Si se cumple este if, ¿qué significa? Que no ha extraído nada. Luego, ¿qué significa? Que el primer usuario de la lista no coincide con el usuario que estamos buscando. ¿De acuerdo? Es más, como está buscando el patrón asterisco, coma, si no coincide, ¿qué significa también? Significa que contiene un solo usuario. Y por lo tanto ya hemos procesado todos los usuarios del grupo en cuestión. Y por lo tanto ya podemos salir, digamos, y procesar el siguiente usuario del fichero. Hacemos un break y este break, ¿qué hace? Pues salir del bucle iterativo en el que está insertado, que será, pues, el while que lee el grupo que estamos procesando. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué pasa si este if se cumple? Si este if se cumple, perdón, si este if no se cumple, lo que hemos visto ahora, si el if se cumple. Si este if no se cumple, ¿qué ocurrirá? Pues ocurrirá que efectivamente tenemos un usuario en lista de usuarios, es decir, que lista de usuarios contiene, ¿vale?, más de un usuario. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Extraer el primer usuario de la lista y ver si es el usuario que estamos buscando. Y esto lo hacemos en este conjunto de sentencias. Empezamos. ¿Y qué hacemos? Pues utilizamos una variable auxiliar y le asignamos, ¿el qué? Pues le asignamos, intentamos asignarle con el operador anterior, dólar, abrimos llave, cerramos llave, lista de usuario, almohadilla, $1, coma. ¿Esto qué intentamos hacer con esto? ¿Qué queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es lo siguiente: devolver en auxiliar el contenido de lista de usuario, quitándole desde el principio de su contenido el nombre del usuario, coma. Si esta operación tiene éxito, es decir, devuelve ese contenido y el valor que devuelve es distinto al valor que contiene auxiliar, ¿qué significa? Pues significa, ni más ni menos, que el primer usuario que tiene en este momento la variable lista de usuarios es el usuario que buscamos. Por lo tanto, hemos encontrado el usuario en el grupo, asignamos a la variable resultado el grupo, ¿de acuerdo? Y pasamos a procesar otro grupo. En caso contrario, ¿qué ocurrirá? Que ese primer usuario de la lista que hemos extraído, ¿vale?, no coincide con el usuario
que estamos buscando y por lo tanto eliminamos ese usuario que ya sabemos que no coincide y seguiremos procesando. ¿Vale? Fíjense que estamos utilizando en este script asignaciones y operaciones para el manejo de string, que siempre digamos que las tenemos mediante la orden $, abrimos llaves, cerramos llaves y dentro una expresión. ¿Vale? Bien. Bueno, al final tenemos este if y simplemente lo que hace es preguntar si hay algún usuario, hay algún grupo de usuarios en el que el usuario que estamos buscando forma parte o no. Y esto lo hacemos simplemente pues comparando el valor de lista después de la iteración, si coincide con el valor inicial que sabemos que inicialmente tiene, pues entonces significa que no ha encontrado ningún grupo. Entonces aparecerá este mensaje por pantalla. En caso contrario, aparecerá pues el resultado que contendrá los grupos que contienen el usuario que buscamos. Bueno, este es un segundo ejemplo de script. En este script hemos probado, hemos visto, hemos ilustrado el funcionamiento de sentencias iterativas, ¿vale? Until, esto es nuevo. Vimos en la lección anterior el while. El until es igual que un while, pero digamos lo que se evalúa, nos mantenemos dentro de las iteraciones mientras no se cumpla la condición. ¿De acuerdo? Y luego también hemos utilizado operaciones para, y tenemos el ejemplo, para manipular el contenido de variables que contienen cadenas de caracteres. Mediante el operador $, abrir llaves y cerramos llaves y dentro una expresión. En el manual del Bash podemos ver todo el conjunto de operadores que podemos utilizar con esta orden. Bien, este es el segundo script. Vámonos al tercero. Hemos visto mi calculadora, qué grupos, y vamos a ver el tercero. El tercero se llama myHit. Bueno, sabemos que en el sistema existe una orden que se llama hit. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que hace esta orden? Bien, pues como imagino que sabrás, puesto que la vimos también en lecciones anteriores, esta orden lo que hace es mostrar por pantalla un número determinado de líneas desde el principio, o bien un número determinado de caracteres. Y luego otra serie de opciones que nos permiten que la visualización sea de una determinada manera. Supongamos que nos planteamos implementar una orden, digamos, reducida de esta, en la que solo admita estas dos opciones, -c y -n. Y a continuación, si es -c, sabemos que lo que hará será mostrar por pantalla un número determinado, pero de byte, empezando por el principio del archivo. Y si es -n, son las líneas. Bueno, y la orden, como ustedes pueden ver, tiene la opción, estas opciones también son, digamos, una opción. Si no ponemos opción en ninguna de las dos, ninguna de estas, lo que hará será mostrar un número de líneas específico, que en este caso son 10 líneas, del archivo que se especifique. Bien. Pues hemos hecho una implementación reducida que solo admite las opciones -c y -n. Bueno, pongamos un ejemplo de ejecución. Y vamos a visualizar, por ejemplo, el archivo, mi calculadora. Es un script, pero que no deja de ser un archivo. Recuerden, si lo invocamos de esta manera, el resultado esperado será que nos muestren las 10 primeras líneas del script, en este caso del archivo, mi calculadora. Vamos a ejecutarlo y aquí tenemos las 10 primeras líneas. En cambio, vamos a limpiar la pantalla, si lo invocamos con la opción -c, por ejemplo, 10, estaremos diciendo que quiero que me muestres por pantalla los 10 primeros caracteres del fichero mi calculadora. Vamos a verlo y aquí los tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Y en cambio, si lo invocamos con la opción -n, por ejemplo, estaremos diciéndole que nos muestre las 15 primeras líneas del archivo mi calculadora, que sería este el resultado. Bien, antes de ver el contenido, fijémonos una cosa. Estamos invocando a una orden, que en este caso se llama myHit, ¿de acuerdo? Y a continuación estamos pasando una serie de argumentos. Estrictamente hablando, se le pasa el argumento -n, a continuación viene otro argumento, que es un valor numérico 15, y a continuación, en este caso,
una cadena de caracteres que se interpreta como una ruta a un archivo que queremos procesar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el contenido. Este es el contenido de mi calculadora, ¿vale? Recuerden, vimos las 15 primeras líneas, pues mostrará 1, 2, 3, 4, las 15 primeras líneas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver ahora el script en cuestión, que nos interesa. Aquí lo tenemos. Bien, como siempre, primera orden, garantizar que el script lo ejecute el intérprete de órdenes que queremos que ejecute el script. Luego aquí aparece una nueva orden que no hemos visto hasta ahora, shop-s xglob. ¿Qué hace esta orden? Bueno, si vas al manual y lo ves, verás que esta orden lo que hace es habilitar una opción de funcionamiento del shell. Concretamente, inicialmente el bash es un intérprete de órdenes que el procesamiento de patrones, de ciertas operaciones de patrones, entre ellas algunas que vamos a utilizar en script, no están activadas. Con esta orden le estamos diciendo que active esa funcionalidad. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, preguntamos. ¿Se ha pasado la orden con un argumento solo? Si es así, evidentemente estamos en el caso más sencillo de invocación. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hará en este caso? Pues hemos pasado con el nombre del archivo, lo que tenemos que hacer es mostrar las 10 primeras líneas del archivo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo cómo se hace. Lo primero que hacemos, este if, ¿de acuerdo? Operador doble corchete. ¿Eh? Recuerda, el doble corchete es evaluación de condición. Tenemos una admiración, negación, eso es negación. Sí. Y la opción menos A, el operador menos A, es una operación, es un operador que evalúa algo acerca de un archivo. En este caso, $1. Se interpreta $1 como un archivo. Y la opción menos A, la operación menos A, lo que nos está diciendo es, ¿existe el archivo, en este caso que hemos pasado como argumento? Si existe el archivo, ¿vale? Devolverá verdadero. Si no existe, devolverá falso. Como estamos negando, estamos poniendo el operador de negación, pues si no existe el archivo, es cuando este if se cumplirá. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tiene sentido que intentemos mostrar contenido de archivo de un archivo que no existe. ¿Vale? Bien. A continuación, si existe el archivo, redireccionamos al canal de entrada. Exec, ya lo hemos visto, 0 menor que $1. ¿Vale? Lanzamos un mensaje por pantalla. ¿Y qué haremos? Pues en este while, lo que haremos será hacer tantas lecturas, en este caso 10 lecturas de 10 líneas. ¿Vale? While i menor o igual que 10, doble paréntesis, evaluación de expresión aritmética, y hacemos 10 lecturas. El número de lecturas las controlamos con la variable i. A medida que vamos leyendo, vamos mostrando por pantalla. Aquí tenemos el contenido. Fíjense, recuerda, if read línea. ¿Esto qué hará? Pues ejecutar la orden read del canal, en este caso el canal de entrada, el 0 por defecto, puesto que no ponemos la opción de menos u para especificar otro canal, y mientras esta orden devuelve true, este if se cumple. Es decir, mientras lea, si llegásemos al final del fichero, por ejemplo, si el fichero no tuviese 10 líneas, pues saldría, y no se mostrarían 10, se mostrarían pues las que hubiésemos leído. Bueno, seguimos. Otra orden novedosa, exit 0. Esto es una buena recomendación, una buena técnica, es una recomendación, ya lo hemos dicho. Para el intérprete de orden, él lo único que hace es ejecutar órdenes. Y siempre que una orden devuelva el valor 0, él lo va a interpretar como ejecución con éxito. Efectivamente, si hemos ejecutado este while, hemos leído, pues devolvemos, se ha ejecutado con éxito. ¿De acuerdo? Cuando no se produzca algún error, por ejemplo, vamos a verlo a continuación. A continuación nos vemos el if. Recuerda que el if es else if. El if del que veníamos es si se ha invocado con un argumento. Si no se ha invocado con un argumento, entramos en este else, pero tenemos un elif y a continuación ponemos si se ha invocado con 3. ¿Por qué? Lo podemos invocar, la orden para que esté bien invocada el script se tiene que invocar o bien con un argumento o con 3. ¿Vale? Bien, fijémonos. Si efectivamente se ha invocado con 3, entonces ¿qué hemos utilizado? Es de esperar que se haya utilizado la opción menos c o menos n. ¿Vale? Pero supongamos que no se cumple esta condición. ¿Qué pasará?
pues pasará que iremos a este else, vamos de abajo, ¿de acuerdo? Y invocación incorrecta. Bueno, haciendo uso en coherencia con lo que acabamos de decir, este script lo podíamos mejorar. ¿De qué manera? Pues si es una invocación incorrecta, tendríamos que poner un exit, ¿vale? Y poner un valor distinto de 0. Por ejemplo, 1. ¿De acuerdo? Y esto nos va a permitir, y esto nos permitiría, aquí hemos añadido unas líneas, además con el editor debería ser así. Lo acabamos de hacer, exit 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué? Repito, porque cuando se ejecuta y queremos indicarle al shell que la ejecución no se ha ejecutado con éxito debido a algún error, pues, por ejemplo, una invocación incorrecta, pues tenemos la orden exit y devolver un valor distinto de 0, porque siempre el 0 se interpreta como ejecución correcta. Bueno, sigamos. Estábamos aquí, en este. Hemos venido aquí porque el script se ha invocado con 3 argumentos. Bueno, lo primero, al igual que antes, el tercer argumento, es decir, $3, tenemos que verificar primero que se trata de un archivo existente. Y esto lo hemos hecho, pues, como hicimos antes, con el operador, con la orden doble corchete y la condición "-a", que significa fichero, verifica si el fichero existe o no existe. ¿Vale? Bueno, si es así, efectivamente, ¿ahora qué hacemos? Pues redireccionamos al canal 0 el tercer argumento, que es un fichero existente, puesto que ya lo hemos comprobado, ¿de acuerdo? Y a continuación, pues vamos a iterar, ¿de acuerdo? Iterar tantas veces como el $2 nos haya dicho. En el caso que el $1 sea "-c", pues leeremos caracteres. En el caso que $1, es decir, el primer argumento sea "-n", entonces ¿qué haremos? Leer líneas. Tanto un caso, leer líneas o caracteres, lo vamos a controlar igual que antes con la variable i. La inicializamos a 1. A continuación, ifs, que es una variable de ambiente, le vamos a decir que nuestro carácter separador para lectura no es el espacio en blanco ni el tabulador, sino el final de línea. Esto es importante. ¿De acuerdo? Y a continuación, ¿qué haremos? Pues si hemos invocado la orden con la opción "-c como primer argumento, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a ver. Un case, entramos en un case y aquí en este case distinguimos dos opciones. Una, que es la correcta, que a continuación del "-c venga un número, y esto lo hacemos mediante el operador patrón. Este operador que vemos aquí es si el argumento $2, el segundo argumento, concuerda con este patrón. ¿Y cuál es este patrón? Arroba, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, ¿vale? Y a continuación un patrón nos está diciendo si en este caso $2 concuerda con ¿qué? Con un valor que es un número que empieza por un dígito del 1 al 9 y a continuación viene con cualquier otro cadena, pero formado por dígito. Asterisco, abrimos corchete, 0, guión, 9, cerramos corchete. Sería lo correcto. Y el segundo caso sería cualquier cosa, que lo tenemos aquí, asterisco. Si no se invoca, si el segundo argumento no concuerda con este patrón, entonces es una invocación incorrecta. Y aquí sí que lo tenemos correctamente. El segundo argumento debe ser el valor, un valor entero, es un error, y devolvemos un código distinto de 0. Si se ha invocado correctamente, pues nada, ¿vale? Mandamos un mensaje por pantalla, print, ¿vale? Este print que tenemos aquí, y a continuación nos metemos en un while, ¿vale? ¿Y qué haremos? Pues leer tantos caracteres como nos hayan pasado en el segundo argumento. While $i menor o igual que $2, y ahora fijémonos en un detalle. Estamos haciendo un read, pero con la opción -n1. Esto es nuevo. Es una opción nueva del read. Esta opción lo que nos hace es, en vez de leer líneas, lo que nos hace es leer caracteres. ¿Cuántos caracteres? -n, leer caracteres. ¿Cuántos? En cada lectura, pues 1. Y vamos leyendo cada carácter y lo metemos en la variable carácter y la vamos mostrando por pantalla. Y así funciona, así se implementaría la opción "-c de este hit reducido que hemos implementado. Bueno, ¿qué ocurre si no ha sido "-c la opción? Pues "-n, recuerda, si es "-n", ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues visualizar líneas, tantas como el segundo argumento especifique. Pues lo mismo que antes, el mismo case con la misma estructura.
Solo que en este caso, si el segundo argumento es un número, ¿vale? O sea, que es correcto, ¿qué es lo que haremos? Pues leer línea. Y aquí tenemos el while. Imprimimos y a continuación el while, igual que antes, controlado por la variable i y $2, y la diferencia está con el while anterior en que aquí en este caso fíjense que en el read no ponemos ninguna opción, por lo tanto no ponemos la opción "-n", ponemos el read, ¿vale? Y la variable leerá del canal 0, que lo hemos redireccionado al tercer argumento, y leeremos línea, tantas como hayamos indicado en el segundo argumento. ¿Vale? Bueno, y este es el ejemplo, el tercer ejemplo de el script que hemos llamado myHead, que repito es una implementación reducida de la orden hit. Bueno, son 3 ejemplos de script que espero que hayan ilustrado y te hayan servido para consolidar los aspectos básicos que vimos en la lección anterior. Bueno, y como siempre, antes de dar por finalizada la lección, hagamos un breve repaso de los conceptos e ideas que hemos visto en esta lección. Mediante 3 ejemplos de script hemos repasado los conceptos fundamentales del desarrollo de script, es decir, variables, tratamiento de argumentos, órdenes para el control de flujo de ejecución, evaluación de expresiones aritméticas y que contienen cadenas de caracteres y por último, manejo de canales de entrada-salida. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado la lección y te haya sido de provecho. Y muchas gracias por tu atención.